El informativo líder sigue informando. El diario de Cooperativa. Hablamos a esta hora de la reforma al Servicio Nacional de Menores, el proyecto que divide al organismo, también de la situación de los reos de Punta Peuco, porque estamos en el estudio junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos. ¿Cómo está, ministro? Buen día. Muy bien, muy buenos días, gusto saludarlos a ambos. Ministro, cuando uno observa el caso del Sename y ve que aquí hay una inversión de más de 270.000 millones de pesos y que esto no ha dado los resultados que se esperaban, por el contrario, ha terminado siendo una situación muy desgraciada porque prácticamente el 50% de las personas que están presas hoy día estuvieron alguna vez en el Servicio Nacional de Menores. Entonces, ¿cuáles son los ejes que usted plantea y el gobierno para encontrar un camino que finalmente dé la solución que aspiran los chilenos? Que no haya niños muertos, maltratados, niños que son excluidos, digamos, de la sociedad, muchos definitivamente. Bueno, la información que tú das nos revela la efectividad de lo que yo vengo señalando desde que asumí el Ministerio de Justicia y que lo planteé aquí en este mismo programa ante ustedes, y es de que la política y la institucionalidad de menores en Chile está absolutamente colapsada, y está colapsada desde hace muchos años. Y el gobierno llegó a esa convicción, la presidenta Bachelet llegó a esa convicción. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es tratando de construir una nueva política, una nueva institucionalidad y por supuesto con nuevos instrumentos o nuevos modelos de intervención para llegar a los niños, porque los actuales definitivamente no sirven. Ahora bien, en la construcción de esta nueva propuesta hay 4, 5, 6 ejes que son esenciales. ¿Cuál? Primero, se separa la forma como se interviene a los menores infractores de ley con los menores simplemente vulnerados o vulnerables en sus derechos. Primera distinción. Los niños que han sido abusados en sus casas, que son golpeados. Por supuesto. Y la vulnerabilidad puede ir por razones de pobreza, etc. Segunda situación, se separa la situación, en el caso de los menores infractores de ley, de los niños, de las personas mayores de 18 años con los menores de 18 años. Porque ocurre que hoy ni personas que cometían unas infracciones a la ley siendo menores de edad siguen cumpliendo sus condenas o sus sanciones junto con los menores. Junto con los menores. Entonces tú tienes de repente en algunos recintos, establecimientos, chiquillos de 22, 24, 25 años, junto con niños de 6, de 7 años. Entonces, como tú comprenderás, la contaminación intrainstitucional de un punto de vista criminológico es absoluta. Tercero, y quizás, ya que estoy entrando en el tema grueso, la multisectorialidad para abordar estos temas. Dicho de otro modo, esto no es solamente un problema del Ministerio de Justicia. Aquí tienen que concurrir todas las agencias del Estado. Llámese Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, fundamentalmente estoy pensando por la atención psicológica de estos niños, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Cultura, el SENTA por el tema de las drogas, etcétera, etcétera. Quinto, especialización. Y la especialización no solamente guarda relación con los funcionarios, también tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con el Poder Judicial y con el propio Ministerio de Agricultura, de Justicia. Sexto tema, muy pero muy importante, regionalización al momento de la determinación de los instrumentos, porque no es lo mismo lo que ocurre con los menores de la primera y de la segunda región con los de la undécima o de la duodécima. Y por último, un factor que, excúsenme, también yo considero esencial, es acreditación, tanto en relación con los establecimientos como con los instrumentos, con los métodos. Probadito, porque Ministro, hoy día no hay auditoría prácticamente de nada. Ministro, todo lo que usted dice suena bastante bien, pero con los mismos recursos de hoy parece imposible hacerlo. ¿Cuánto más se va a subir el presupuesto para estos dos organismos que van a derivar del actual Sename? Todo va a depender del modelo que establezcamos, el modelo que convengamos. Primero tenemos que hacer el diseño de la casa. Y una vez que estemos de acuerdo con ese modelo,
Bueno, habrá que cuantificarlo. Pero si el modelo ya lo tiene, con las 6 líneas que dio, el modelo ya lo tiene. El Ministerio de Hacienda obviamente ya tiene aproximaciones. Bueno, eso es lo que vamos a tener que discutir también con motivo de este proyecto de ley, porque esto implica planta de los funcionarios, etcétera, etcétera. Pero yo creo, fíjate, que el tema económico no es el tema. Pero si implica construcciones, implica contratación de personas, implica capacitación de esas personas. Te vuelvo a repetir, el tema económico no va a ser el tema. En la medida sí que seamos capaces de convenir un nuevo modelo de intervención. Lo que te quiero decir es otra cosa. El más grande error o el grave error que podríamos cometer hoy día es que empecemos a discutir, ministro, ¿y cuánto está dispuesto a gastar el gobierno? Porque yo ya he visto algunas personas que dicen, necesitamos que la subvención se duplique. O que no. Como digo yo, no pongamos la carreta delante de los bueyes. Primero pongámonos de acuerdo en cuál es el modelo, cuál es el tipo de intervención. Y una vez que esté definido aquello, lo cuantificamos y lo valoramos. Intuyo que nos vamos a llevar una sorpresa, fíjate. ¿Y usted cree que va a pasar así sin tener claro el financiamiento en el Congreso con rapidez, ministro? No, porque esto tendrá que salir rápido, ¿no? Pero si el tema de financiamiento, por supuesto que tenemos que discutirlo en el Congreso, si este proyecto de ley tiene que contemplar el tema de la planta, pues. Así que, esto obviamente que lo vamos a discutir en el Congreso. Lo que te estoy tratando de decir es otra cosa. No lo vamos a discutir hoy, pero posiblemente va a ser la discusión en 2, 3, 4 meses más, una vez que el proyecto vaya avanzando en el Parlamento. Ministro, esta inversión de 275.000 millones de pesos, que es cuantiosa, mucho más de lo que se invierte, por ejemplo, por el Estado en INDAP, el 60% va a los privados, que son los que administran estos centros del Sename. Pero los privados aparecen como una parte muy en el fondo de la tabla de posiciones, sin embargo son los protagonistas porque se llevan el 60% de este presupuesto. Entonces el problema es, ¿hay alguna evaluación de los privados de cómo ha sido su relación con el Servicio Nacional de Menores? Yo creo que hay algunas evaluaciones, y en relación con las OCA o los organismos cooperadores, la verdad es que hay organismos cooperadores y organismos cooperadores, y es cosa de visitar los centros, y los estándares de unos y de otros son objetivamente diferentes. Una de las cosas, por ejemplo, que se pretende a través de este proyecto de ley es generar estándares de calidad para todos los organismos colaboradores, partiendo por los estándares de calidad que tienen que también los centros que son los que van a ser propiedad del Estado. Y bueno, al final del día tendrán que quedar los que realmente estén comprometidos con este nuevo espíritu y dispuestos a hacer un trabajo serio sobre la materia. Porque lo único que tengo claro es que en el estado actual de cosas no podemos continuar, porque esto está significando casi un despilfarro de la plata, un botarla. A propósito de despilfarro de la plata, ha habido críticas porque hay comisiones de servicio, por ejemplo, para operadores políticos o contratación también de personal del ministerio a través de Gendarmería. ¿Esa es una situación que está latente todavía o no? Bueno, yo he escuchado, no ahora, siempre he escuchado comentarios en ese sentido. Las instrucciones que yo le he dado a los directores nacionales de servicio a todos es que yo no comparto esa práctica. Prueba de ello es que en mi caso particular, desde que yo llegué al ministerio, la única persona que yo he llevado al ministerio era mi jefe de gabinete y punto. Yo no he contratado a nadie más. Pero Sergio, tú sabes que esas son cosas que ocurren en la vida real. ¿Y se revisan, ministro? ¿Ah? ¿Se revisan? Sí, se revisan, pero tú sabes que también a veces cuesta que eso quede con huella, porque todo... Cuando sucede y si lo saben hacer, lo disfrazan de un modo tal que no es fácil perseguirlo. Pero yo sobre el particular, las instrucciones que he dado desde el mismo día que llegué son absolutamente estrictas. Yo no necesito funcionarios ñoquis al interior del ministerio, no necesito operadores políticos, y después a las 6 de la tarde que cada cual haga lo que pueda, su cosa.
si se le dice. Ministro Jaime Campos, ¿se cierra o no se cierra Punta Peuco en este gobierno? Mira, no sé. Esa es una materia que lo va a resolver la Presidenta de la República, como ella misma lo dijo, en algún momento determinado. ¿Se expande Punta Peuco por ahora o la gente que fue condenada de estos 33 últimos por la desaparición de personas en el año 87 y que terminaron ahí en Colina 1 van a quedarse en Colina 1 indefinidamente? Bueno, mientras Punta de Peuco esté completo, obviamente que no podemos hacer ingresar más personas a él y por ende cualquier nuevo condenado de esa característica tendrá que irse a Colina, como ya se tienen que ir los últimos que tú dices. Ahora, ministro, con respecto a la situación de los violadores de derechos humanos que cometieron crímenes de lesa humanidad, hay una situación que se considera dramática. Muchos de ellos están con enfermedades terminales, otros no saben ni siquiera dónde están porque padecen de Alzheimer. Usted es partidario del indulto humanitario. ¿Cómo se conjuga ese pensamiento que usted tiene con la posición que tienen las agrupaciones de familiares que han sido víctimas de violación de derechos humanos en sus familiares? A ver, Sergio, bueno, tú ya me entrevistaste sobre esta materia y conoces mi opinión. El punto es el siguiente. Esta materia no está regulada en la ley hoy. No existe ninguna norma en el ordenamiento jurídico chileno que diga esta es la situación que se va a aplicar a los condenados que están afectados por una enfermedad terminal. No existe norma. Entonces, como no existe norma que regule eso, los abogados, cuando se enfrentan a esa situación, recurren al procedimiento del indulto particular, que es otra cosa y que está concebido para otras hipótesis. Y por eso que los temas hoy día se confunden. Si tú me preguntas a mí como persona natural, y no lo digo hoy día, no lo he dicho solamente hoy día, lo he dicho siempre, yo creo que esta materia debería estar regulada en la ley. Porque no me gusta el procedimiento del indulto, porque es un procedimiento torcido, a la chilena, es como un arreglín para llegar a lo otro. Yo creo que esto debería estar regulado en la ley. Es la primera afirmación que hago. Y lo segundo que he dicho es que, claro, mi opinión personal es que ningún condenado, y no estoy hablando de los de Punta de Peuco, estoy hablando en general. Yo creo que todos los condenados tienen derecho a morir con dignidad. Todo el mundo. Porque el derecho a morir con dignidad es un derecho humano. Bueno, yo entiendo que hay opiniones diferentes y que hay gente que me dice que sí. Y algunos podrán decir, no, pero esto no es aplicable a los delincuentes de lesa humanidad. Obviamente, y es legítimo o respeto a la posición. Oye, como posiblemente va a aparecer la víctima de un delito de violación y me va a decir, no, pero los violadores, no le... Y el otro que fue víctima de un robo... Bueno, es una materia opinable y eso es lo que tendrá que resolver el Congreso en su minuto. Ministro, ¿ha habido omisión arbitraria e ilegal para pronunciarse respecto de los indultos, como dijo ayer el abogado de la multigremial de las Fuerzas Armadas al presentar un recurso de protección contra la presidenta Bachelet? Mira, ¿se han detenido las peticiones de indulto ahí? Que queden tranquilas. No, absolutamente no, te voy a agregar más. No disparen contra la presidenta. En esta materia primero tienen que parar contra el ministro, porque estas son materias que ingresan al ministerio, las ve el ministro, las estudia el ministerio, las analiza el ministerio y luego el ministro o el ministerio le hace una sugerencia a la presidenta de la República. ¿Y ahí están frenadas las peticiones de indulto con usted? En el caso concreto de los indultos particulares te voy a decir lo siguiente. No ha habido ninguna demora ni desidia en la forma como el ministerio ha tramitado este tipo de cuestiones. Por una razón muy simple. Primero, la ley señala todo el procedimiento. Esto no es cosa que entre una solicitud por la oficina de parte que el ministro la va a estar resolviendo al día siguiente. Hay todo un procedimiento, se exigen informes de gendarmería, informes sociales, en algunos casos informes del Instituto Médico Legal. Y una vez que se cumple toda la tramitación, llega a los antecedentes al ministro y el ministro resuelve. Te agrego más. La ley dice que la solicitud de indulto es un acto personalísimo. Solo lo puede presentar el interesado. Si ustedes investigan, se van a encontrar con que la mayoría de estas solicitudes de indulto, que son hechos mediáticos más que hechos jurídicos,
las presentan abogados sin que conste la representación o el mandato que les ha dado el que supuestamente Indultable. debió haber presentado el indulto. Y por último, y ya se van a dar cuenta en las próximas horas, los próximos días, no estoy hablando de nadie en particular, pero de todo en general. Hay solicitudes de indulto en las que el Ministerio solicita informe al Instituto Médico Legal y el Instituto... y me acompañan certificados médicos diciendo que es enfermo terminal. Y no están. Bueno, están. no, son fotocopias, qué sé yo, algunas me las mandan hasta por correo electrónico. Pero pido informe al Instituto Médico Legal, el Instituto Médico Legal los revisa y el Instituto Médico Legal me dice que no son enfermos terminales. Entonces, como lo dije ayer en otro medio, a mí no me van a hacer leso como hicieron leso la mitad de la ciudadanía a raíz del caso Pinochet. Queremos agradecerle al ministro Jaime Campos, secretario de la Cartera de Justicia, por conversar con nosotros esta mañana aquí en el barrio Yungay, en los estudios de Radio Cooperativa. Ministro, que tenga una buena jornada. Gracias, Sergio. Gracias por haber venido, ministro. Igualmente a usted. Cooperativa. 8.